Hola queridas ovejas, hoy hablamos sobre el malentendido del sábado, no solamente por los adventistas, sino también por el mundo cristiano. Quédate con nosotros, esto es Oveja Cartesiana. Antes de continuar, nos gustaría recordarte cuán importante es para este proyecto de Oveja Cartesiana que tú puedas darle like, suscribirte, compartirlo con alguien y dejarnos algún comentario. Cualquier tipo de comentario. Algunos comentarios que nos han enviado son un poco fuertes, por eso los jueves típicamente tenemos nuestro live para responder a algunos de estos comentarios que son a veces complicados, un poco irrespetuosos, sí, pero yo creo que están dentro del contexto de lo que la gente quiere y siente hacer. Hoy yo quiero hablar sobre el sábado y quiero poner en claro, yo soy adventista de tradición o herencia teológica, pero este no es un canal de temas adventistas. He decidido tomar algunos de esos temas solamente porque luego de haber hecho un video me he dado cuenta que ha habido una serie de ataques sobre puntos que tienen que ver con la iglesia adventista y yo he dicho, bueno, vamos a tomar un rato para hacer algunos episodios que puedan poner en claro algunas cosas que yo creo que incluso los mismos adventistas no tienen en claro. Hoy hablamos sobre el sábado y quiero mostrarte algunas de las dificultades que hay en el entendimiento del sábado, no solamente por parte del que no es adventista, sino también por los adventistas mismos. Yo culpo a los adventistas de que no han tenido el concepto claro y bien específico para poder plantear ciertas cosas sobre el día de reposo que hace que la gente no entienda tan bien. Yo quiero comenzar hablando primero de por qué el sábado. ¿Cuál es la necesidad del sábado? La Biblia es específica cuando plantea en el libro de Marcos capítulo 2 versículos 27 y 28 dice, también les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y este texto pone en claro que la razón por la cual el sábado ha sido hecho es porque fue hecho para el hombre. Es decir, para beneficio tuyo y para beneficio mío fue hecho el sábado. Y yo no puedo entender qué le permite a un cristiano de cualquier herencia teológica hablar en contra del sábado, ir en contra del sábado, si el mismo Jesús acaba de plantear que el sábado fue hecho por causa, para beneficio del hombre. Indudablemente que yo no puedo hacer el sábado el centro de todo, porque en realidad Dios mismo ha dicho, si Él instituyó el sábado, lo hizo por el hombre. Él no instituyó el hombre para el sábado, sino el sábado por el hombre. Y eso es importante que lo tengamos en claro. El segundo punto aquí es que dice que Jesús, o el Hijo del Hombre, es Señor aún o también del sábado. Y muchos cristianos han concluido con esto, que eso significa que no hay que guardarlo porque Él es Señor del sábado. Bueno, eso es interesante. El Señor Jesús es el Señor de la tierra y del universo, y no por eso Él destruye el universo o la tierra, sino que la ama y la trata y la cuida apropiadamente, de modo que lo que podemos entender que Jesús está tratando de decir aquí es que si alguien sabe qué se debe hacer en sábado, si alguien sabe cómo debe guardarse el sábado, es el Señor del sábado. Pero eso no le quita valor al sábado, sino que dice, esta es la fuente de información para saber cómo reposar el sábado. Y recordamos que en el caso de Marcos 2, el contexto era un debate sobre los discípulos comiendo unas espigas posiblemente de maíz. Y la acusación de los fariseos no tiene nada que ver con la Biblia. En el Antiguo Testamento no hay nada que diga que usted no puede tomar una fruta de un árbol en sábado. Esas eran leyes que habían sido instituidas por la tradición de los judíos, pero no eran leyes que estaban en la Biblia. Pregúnteme a mí, que yo soy el Señor del sábado. Así que no hay ningún tipo de información que vaya en contra del sábado en este texto que acabamos de leer. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 40 en adelante. Esta es la historia de la dedicación del templo hecha por Salomón. Una vez concluyó su construcción, entonces hace esta oración dedicando el templo. Ahora pues, oh Dios mío, ruégote estén abiertos tus ojos y atentos sus oídos a la oración en este lugar. Y este lugar es el templo. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo. Tú y el arca de tu fortaleza sean, oh Jehová Dios, vestidos de salud tus sacerdotes y gocen de bien tus santos. ¿Cómo le llama Salomón a aquel lugar que estaba dedicando el templo en Israel? El reposo de Dios. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo.
Para Salomón, el templo que él había construido era el reposo de Dios, era el lugar donde Dios reposaba. No era un lugar simplemente donde Dios podía estar reposando todo el tiempo, pero había momentos especiales donde Dios reposaba en este lugar. Allí estaba su arca, pero Dios, su presencia reposaba sobre aquel lugar, sobre el propiciatorio. Y así le llama Salomón, el reposo de Jehová es el santuario. Es aquí donde yo veo un gran malentendido dentro del campo adventista como del mundo protestante. Lo primero es que el adventista pierde de vista que este reposo al cual hablamos el sábado tiene una gran relación y tiene mucho que ver con el concepto israelita de Dios entrando a su santuario como su reposo. De esa misma forma, el mundo protestante plantea que el sábado es un asunto ritual, que solamente el sábado es ritual y que no tiene que ser observado hoy. Pero póngase a pensar, la oración no tiene un elemento ritual también. Cuando yo me levanto por la mañana y oro, no lo hago en una forma ritual porque creo que hay un valor en eso, una necesidad particular de mí. Claro, de hecho, ir a la iglesia es algo ritual. Ir en contra del sábado porque tiene un elemento ritual, tendríamos que ir en contra de ir a la iglesia, en contra de orar, en contra de leer la Biblia, en contra de hacer la comunión y una serie de cosas que claro, alguien diría, bueno, pero eso lo instituyó el Señor en el Nuevo Testamento, pero interesantemente el Señor Jesús no habló en contra del sábado, precisamente dice que el sábado fue hecho por causa mía y por causa tuya. Y si fue hecho por causa tuya y mía, ¿quién eres tú para quitarme el sábado? Si fue hecho por mí y fue dado al hombre. Pero el templo, Salomón lo plantea como el reposo de Dios. Ahora yo creo que veamos cómo el escritor del Pentateuco, si hay un solo escritor, que en algún momento hablaremos sobre las posibilidades de que haya editores o diferentes autores y cómo se ensambló el Pentateuco, pero por ahora mantenemos la idea de que quien trabajó el Pentateuco tuvo una idea, una mente específica de lo que quería lograr. Y yo quiero que veamos lo que hace el libro de Génesis y luego lo conectemos con lo que hace el libro de Éxodo sobre el tema del sábado. Comencemos primero en Génesis 1. Génesis 1 nos plantea la creación, esencialmente el texto más específico sobre la creación de este planeta. El concepto especial que quiero que mantengas en la cabeza es que cuando Dios dice algo, eso que Él mandó sucede. Dios habla y las cosas aparecen, las cosas se ordenan. Al final de este recuento es bueno que sepamos que el capítulo 1 o el recuento de la creación no termina en Génesis 1 versículo 31, sino que termina en Génesis 2 capítulo 4, de modo que el recuento de la creación es Génesis 1 hasta Génesis 2 versículo 4, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ornamento, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había sido creada y hecho. Es decir, Dios termina de crear y al terminar de crear, el sexto día Él terminó toda la creación, pero el texto dice que Él terminó de crear en sábado y entonces reposó. Alguien diría, bueno, no hizo nada en sábado. Claro que hizo algo y ese es el algo que nos trae hoy, porque los adventistas mismos están muy equivocados sobre qué hizo Dios en el día séptimo. Es la idea de que Dios se sentó y empezó a reposar. Ay, qué cansado estoy del trabajo que he hecho. Tonterías, tonterías. No puede haber sido así porque Dios no se cansa. Además, su palabra creó todo lo que hay, excepto por el hombre que lo hizo con sus propias manos. Pero esta idea de que Dios habla y todo sucede y luego termina entonces en la consagración de este día de reposo, donde Dios reposa de la obra que ha hecho, me interesa. Primero porque, recordemos, hay 7 días en los que Dios trabaja y finalmente ese día séptimo, Dios entonces hace un reposo, reposa. No te olvides de la idea de que el santuario, el templo es el lugar de Dios reposar, es el reposo de Dios. No solamente el lugar, es el reposo de Dios, dice Salomón. Ahora vayamos al libro de Éxodo capítulo 25 y veamos algunas cosas sumamente interesantes. Dios creó en 7 días y en ese séptimo día, al final, reposó, entró en su reposo. Ahora yo quiero mostrarte de cómo en el libro de Éxodo, a partir del capítulo 25 hasta el capítulo 31, se repiten 7 veces las frases típicas de Dios habló, Dios dijo, Dios mandó. Es decir, 7 veces Dios dice cosas y esas 7 cosas entonces
tienen una comparación o se asemejan a lo que pasó en la creación. En la creación termina con el reposo de Dios. Veamos ahora cómo terminan esas 7 cosas luego al final en el capítulo 31. En el libro de Éxodo capítulo 25:1 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo. Esa es la primera vez que Jehová habla. Éxodo capítulo 30 versículo 11 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo. Esa es la segunda vez. Éxodo 30 versículo 17: habló más Jehová a Moisés diciendo. Tercera vez. Versículo 22 del capítulo 30. Habló más Jehová a Moisés diciendo. Esa es la cuarta vez. Vayamos a la quinta vez. Capítulo 30, versículo 34. Dijo aún Jehová a Moisés. Vamos a la número 6, capítulo 31, versículo 1. Y habló Jehová a Moisés diciendo. Nos falta la última, la séptima. Capítulo 31, versículo 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo. 7 veces Dios le habla a Moisés, como en la creación de Génesis 1. Y todo lo que Dios habla se hace. Y al final, en la creación del capítulo 1 del libro de Génesis, aparece entonces la institución del sábado. Dios entra en su reposo. Precisamente en el capítulo 31, al final, después de la séptima vez que Dios dice o habla a Moisés, mire lo que sucede. Capítulo 31, versículo 13. Y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: con todo esto vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. ¿Dónde se santificaba en el tiempo de Israel? Un hombre del pueblo yendo al santuario, yendo al templo. Esta idea de el templo siendo el reposo de Dios vuelve a ser planteado ahora por el escritor del Pentateuco, Moisés, asumimos que lo ha hecho, y plantea que el sábado de Génesis 1 no es simplemente un recuerdo del que Dios ha creado, sino que es abrir ese espacio en donde Dios entra en su reposo y entra a santificar a su pueblo. De modo que esta idea de que yo hago cosas por el sábado, por Dios, en realidad es que Dios hace cosas en el sábado por mí. Dios me santifica en el sábado en una forma especial. Tú puedes decir, como dicen muchos cristianos, que Dios santifica a cualquier momento, y es verdad. Pero en el momento que Dios más muestra su presencia y entra en su reposo para el judío es en sábado. Dios tiene su presencia sobre su pueblo todo el tiempo, pero cuando Él toma lugar en su santuario es en sábado. Ahora, hay algo mucho más interesante que hace el escritor del libro de Éxodo. En la primera parte del capítulo 25 hasta el 31 vimos que Dios dijo a Moisés, habló 7 veces y termina con el mandato del sábado y la santificación que Él trae. Ahora veamos lo que sucede. Después que Dios le dice a Moisés todo esto sobre la construcción del santuario, precisamente la construcción del tabernáculo, dice aquí en el versículo 19, comenzamos del capítulo 40, dice: y extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado. Primera parte, Jehová dijo, Moisés lo hizo como Jehová mandó. Si es como Dios dijo que haya luz, y fue la luz. Aquí Moisés hizo como Jehová mandó. Versículo 21. Y metió el arca en el tabernáculo y puso el velo de la tienda y cubrió el arca del testimonio, como Jehová había mandado. Van 2 veces. 23. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado. La tercera vez. Versículo 25. Y encendió las lámparas de delante de Jehová como Jehová había mandado. Versículo 27. Y encendió sobre él el perfume aromático como Jehová había mandado a Moisés. Quinta vez, versículo 29. Y colocó el altar del holocausto a la puerta del tabernáculo del testimonio y ofreció sobre él el holocausto y presente, como Jehová había mandado. La sexta vez, versículo 32. Cuando entraban en el tabernáculo del testimonio y cuando se llegaban al altar, se lavaban, como Jehová había mandado. La séptima vez. Finalmente erigió el atrio en alrededor del tabernáculo del altar y puso la cortina en la puerta del atrio. Y así acabó Moisés la obra. Precisamente esa frase nos recuerda la creación, donde Dios termina y dice que terminó su obra. Si queremos hacerlo mucho más interesante, podemos ir al capítulo 39 y leer el versículo 42 y 43, que dice: en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los israelitas toda la obra. Y vio Moisés la obra toda, y aquí que la habían hecho
como Jehová había mandado y bendíjolos. Esa es la misma idea de la creación cuando se está construyendo el santuario que luego sería el templo. Y aquí dice entonces que Moisés 7 veces Dios dice que se haga algo, y en el capítulo 40 7 veces se muestra a Moisés haciendo como Dios dijo, como en la creación. Y finalmente mire cómo termina el capítulo 40. Versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio y la gloria de Jehová hinchió el tabernáculo. Ahora viene Dios e inaugura su reposo, el santuario, su lugar especial. El sábado no parece ser simplemente un recordatorio de que Dios creó la tierra, de que Dios creó en la creación. Para la Biblia, el sábado realmente es el reposo de Dios. Es el día en donde Dios derrama su presencia, entra y toma lugar en su lugar donde se le debe adorar. Por eso dice, el sábado es señal de que ustedes son mi pueblo y que yo los santifico, porque es en presencia de su santuario, cuando Él toma lugar allí, que Dios santifica a su pueblo. El sábado es el santuario de Dios en el templo. Los adventistas cometen el error de hablar de que el sábado es un recordatorio de la creación simplemente. Y yo recuerdo cuando era muchacho, una vez un pastor que dio una campaña evangelística, el pastor Macmillan, que venía de los Estados Unidos, y él el día viernes hablaba sobre el sábado y luego trajo un bizcocho y le celebró un cumpleaños a la tierra, hablando de que el sábado era un recordatorio de la creación de la tierra. Y eso es verdad. Pero es más que eso. El sábado es un recordatorio de la creación, y no es solamente de la creación de la tierra, es de la creación como tal. Cuando Dios crea, lo hace en una forma que al final termina dando un espacio de consagración. Y yo hago bien en tener en cuenta que el sábado es el recordatorio de que Dios, después que me ha creado también, me ha hecho una nueva criatura. Dios también toma un espacio de tiempo específico y especial donde Él consagra a sus servidores, consagra a sus hijos. Yo no sé cuál es tu concepto sobre el sábado. Yo lo que puedo decirte es que cuídate de no tener el concepto que un pastor te esté dando, cuídate de no tener el concepto de que una tradición o herencia teológica te ha dado. El sábado en la Biblia es mostrado como el tiempo en que Dios entra en su santuario, el tiempo en que Dios entra para santificar a su pueblo. Si te interesa la santificación de Dios, te sugiero, piensa, evalúa, analiza este punto sobre el sábado. La iglesia cristiana, en la iglesia católica o en cualquier otro movimiento, ha cometido errores. El error, por ejemplo, del infierno. Ha cometido el error, por ejemplo, de lo que sucede en la Santa Cena con la transustanciación. Ha cometido errores como la adoración a María. De modo que si yo veo en la iglesia algo y digo, no, la iglesia históricamente siempre ha guardado esto, no te olvides que la iglesia históricamente también ha creído muchas cosas que no tienen validez bíblica y que luego fueron corregidas por la Reforma, por ejemplo, y que yo creo en la iglesia o el movimiento adventista ha corregido un elemento que la Reforma no terminó de corregir, pero que es una doctrina bíblica, no es una invención de los adventistas. El sábado es el reposo de Dios y yo quiero estar donde Él esté en sábado para que Él pueda bendecirme y yo pueda ser santificado. Hoy hemos hablado sobre el sábado, su significado y la importancia que tiene no solo para los adventistas, sino para todo cristiano. Yo espero que este contenido te haya sido de bendición. Si así lo ha sido, no te olvides, dale like, suscríbete si no lo has hecho todavía. Compártelo con alguien que necesite esta información, sea adventista o no sea. Y al mismo tiempo, déjanos un comentario, será de gran importancia para nosotros. Recuérdate que en este proyecto Oveja Cartesiana no estamos tratando de convencerte. Mentira. Quisiéramos hacerlo, sino que estamos tratando de hacer un diálogo intelectual en el que podamos debatir ideas con seriedad. Que Dios te bendiga y recuerda, mantén tus orejas cartesianas bien activadas.